El reconocimiento del fracaso de la política del gobierno estadounidense sobre Venezuela es cada vez más evidente. En Estados Unidos existe una conciencia mayor de que la imposición de medidas coercitivas unilaterales, lejos de haber propiciado un cambio de gobierno, afectó de manera multiforme el desarrollo de la nación bolivariana, perjudicó empresas nacionales y de otros estados y vulneró el derecho a la salud y alimentación de millones de personas. En entrevista exclusiva para Future News, el periodista y viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, saludó la iniciativa del grupo integrado por 18 representantes demócratas por solicitar al presidente Joe Biden una revisión del bloqueo ilegal y consideró que esta puede ser una medida que ayude a estimular el diálogo planteado entre los dos países. Bueno, en efecto, hemos visto en la prensa nacional e internacional esta información que no es la primera vez que se produce. Hay que recordar que al menos un par de veces en los últimos 3 años, grupos de congresistas han elaborado comunicaciones, en un momento al presidente Trump, ahora al presidente Biden, solicitándole una revisión de la política hacia Venezuela y fundamentalmente pidiéndole la revisión de las sanciones a Venezuela, que constituyen una política integral de Estados Unidos desde Obama hasta Biden contra la economía venezolana. Sabemos que se han impuesto más de 502 medidas coercitivas unilaterales, se ha afectado la industria petrolera, que ha caído 87%, o cayó hasta el 2020 87% su producción, se redujeron 99% los ingresos de la nación, dificultades para comprar alimentos, persecución a las empresas y empresarios como Alex Saab y otras empresas que han trabajado con Venezuela para el tema alimentario, pero también prohibición de traer a Venezuela medicinas, vacunas, es decir, un conjunto de agresiones, como lo ha denominado la vicepresidenta, una agresión multiforme, política, económica, diplomática, judicial, violatoria de los derechos humanos y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, uno tiene que en primer lugar saludar que nuevamente un grupo, repito, de parlamentarios, creo que hace un año fueron unos 17 parlamentarios, ahorita se unió aparentemente ese grupo, otro parlamentario más, que están solicitando. Y creo que cada vez más son las voces en Estados Unidos. Hay que recordar que en varias audiencias del Congreso de Estados Unidos, senadores y parlamentarios de Estados Unidos han denunciado, entre otras cosas, el ataque a la moneda venezolana, la destrucción de la industria petrolera, las afectaciones humanas que eso ha tenido en Venezuela. Así que bueno, hay que tomarlo como una medida que ayuda, que puede ayudar a estimular el diálogo que está planteado entre los dos países. Que hay un reconocimiento, yo no diría de la comunidad internacional, porque eso es una ficción. O sea, la comunidad internacional son los 195 países de las Naciones Unidas y a veces las decisiones las toma 1, 2, 3 países, o Estados Unidos y los 30 países de Europa, o Estados Unidos y algunos países del fenecido Grupo de Lima. Pero bueno, vamos a hablar de que hay una conciencia, primero, cada vez mayor en los Estados Unidos, que es nuestro principal agresor, pero también en la Comunidad Europea, de que su política fracasó. Sí, hace apenas unos días, semanas, un grupo de personalidades, vamos a llamar, ciudadanos venezolanos, de distintas áreas, pero fundamentalmente personas de la oposición venezolana, algunos de los cuales apoyaron abiertamente las sanciones. Hay que recordar que las sanciones fueron apoyadas por prácticamente todos los sectores de las llamadas oposiciones de Venezuela. Pero bueno, hoy hay un grupo, hay una división entre ellos, hay un debate, hay sectores que dicen que deben rectificar su posición y un grupo de esas personas firmó una carta dirigida a Joe Biden haciéndole la misma solicitud, una revisión de la política de las sanciones hacia Venezuela. Yo creo que hacemos lo mismo, saludamos que hay una reflexión en sectores, pero hay que entender, el país debe entender qué fue lo que pasó, la historia real de lo que pasó. Venezuela ha cosechado, como dice todo, un contexto complejo como ha sido la pandemia, los frutos de su resistencia económica, de la resistencia de su pueblo, a pesar de los daños producidos, de los daños humanos, de las personas que han fallecido, de los niños que han fallecido, porque por ejemplo la oposición encabezada por el señor Guaidó se robó el dinero de Cisco y dejó de pagar operaciones de alto costo que pagaba Venezuela en el extranjero para trasplante de médula, para trasplante de hígado a niños, niñas y ciudadanos venezolanos.
a pesar de las personas que han sufrido, los fallecidos por diabetes, los fallecidos por cáncer porque no hemos podido traer los medicamentos para el tratamiento del cáncer en Venezuela, el pueblo venezolano, el gobierno, recuperación del ingreso nacional, una estabilidad de la moneda y el tipo de cambio y una recuperación progresiva del ingreso y del salario del pueblo venezolano. Así que en ese contexto, por supuesto, hay que destacar entonces el esfuerzo productivo de sectores económicos particulares que jugaron limpiamente para desarrollar el país, el esfuerzo de las familias, de las personas, el esfuerzo de las comunas, el esfuerzo productivo que están haciendo muchas comunas produciendo alimentos, intercambiando alimentos para sostener los programas como el programa alimentario de las escuelas. Es decir, ha sido el esfuerzo del país, de todo el país en su recuperación. Este esfuerzo todavía es pequeño, es incipiente, pero apunta a perspectivas muy positivas este año y en los próximos años. Así que Venezuela, aún si no se levantaran las sanciones, Venezuela está superando el bloqueo y eso es muy importante. Y yo creo que eso incide también, porque ellos han visto que nosotros hemos sido capaces de levantarnos aún sin que ellos levanten las sanciones. Entonces, como dice el presidente, es un país que hoy está de pie, pero además está creciendo, está trabajando y está produciendo. Crecimos 4% el año pasado, tenemos expectativas las más modestas de crecer 5% este año, lo acaba de decir la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Hay otros organismos internacionales que estiman un crecimiento alrededor de 8% e incluso algunos analistas internacionales que estiman que Venezuela podría crecer hasta 20% en el año 2022. Así que son cifras halagadoras o al menos son expectativas positivas que implican un mayor comercio, una mayor actividad productiva, mayor empleo, nuevos proyectos de trabajo, regreso de venezolanos también que se están viendo atraídos entonces por esta recuperación del país, que retornen a su país profesionales, trabajadores, y yo creo que eso es una buena noticia para todos y todas.